Buenas noches, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a hablar de política, de economía y las grandes decisiones que tiene que tomar el país en los próximos días. Hay mucha dificultad a nivel de la nación por el tema de la inversión y las manifestaciones que se han vuelto comunes. Nos acompaña el abogado Mauricio Villeda Bermúdez. Es una destacada figura dentro del Partido Liberal y la política en nuestro país. Abogado, gracias por estar con nosotros. Bienvenido, buenas noches. Muchas gracias, gracias por la invitación y un abrazo también a toda la teleaudiencia que tiene usted internamente en Honduras y fuera de Honduras, porque comentábamos extra cámaras que este programa es muy bien visto por los hondureños que están en Estados Unidos, que están en Centroamérica, que están en Europa ahora. Se conectan para saber cuáles son sus invitados y cómo está el país. Así que muchísimas gracias. Bueno, hablando en principio de esa diáspora hondureña y quienes ven el país con la opción de llegar a Honduras porque sigue siendo una nación con mucho atractivo a pesar de las dificultades que actualmente enfrentamos. ¿Cómo nos están viendo? Usted que es un hombre que pasa entre el derecho y las actividades de comercio. Quiero decirle que para las personas que van a invertir en Honduras hay grandes signos de interrogación, porque no saben cuál es el futuro de Honduras, no saben lo que un gobierno socialista puede introducir como cambios en la legislación hondureña. Hace una semana, tal vez, tuve una llamada de una persona que tiene inversiones en el país, que tiene una nacionalidad de un país de Sudamérica, y me decía, ¿qué está pasando en Honduras? ¿Cómo es eso que van a cambiar las leyes tributarias? ¿Cómo es eso que van a derogar los regímenes a los cuales nos hemos acogido y que nos dan ciertos beneficios para poder hacer que nuestras inversiones sean rentables y puedan competir a nivel internacional? Y yo le explicaba a él que efectivamente había trascendido, se había filtrado un proyecto de ley, pero que todavía ese proyecto no había llegado al Congreso y que era un proyecto que modificaba códigos como el Código de Comercio, como el Código Tributario, y que iba a ser necesario escuchar la opinión de la Corte Suprema de Justicia, pero que sí había una intención de modificar. Entonces hay un gran signo de interrogación por los cambios que han habido y hay un gran signo de interrogación para que exista inversión tanto de nacionales como de extranjeros. Honduras es un país ahorita que tiene, si no me equivoco, unos 6 o 7 juicios arbitrales millonarios en contra del país. El último entiendo que se presentó la semana pasada por una compañía a la que el gobierno no le ha cumplido sus obligaciones económicas. Entonces ya tiene varias demandas a nivel internacional que van a crear un impacto en el presupuesto general de ingresos y egresos del país. Eso también es un mal mensaje porque un inversionista nuevo, antes de traer su dinero a este país, va a revisar cómo está la situación del cumplimiento de las obligaciones del gobierno de Honduras con compañías que han confiado y que han traído inversiones para que su dinero sea bien invertido en Honduras. Hay grandes signos de interrogación y creo que estamos ahorita en una parálisis económica con respecto a nuevas inversiones. Y bueno, y con los antecedentes que tenemos normalmente en estos árbitros internacionales no nos va bien. Excepciones de la regla nos han permitido ganar juicios. Sí, cuando un inversionista extranjero o un inversionista hondureño hace aplicación de una cláusula arbitral a la que se ha sometido el Estado de Honduras, antes de presentar una demanda arbitral, estudia cuáles son los medios de prueba que va a presentar para poder ganarle al Estado por los incumplimientos que el Estado ha tenido en contra de esos inversionistas. Y es muy difícil que todos se equivoquen. Yo creo que al contrario, el gobierno de Honduras tiene que ser muy cuidadoso y tendría, en mi criterio,
que tratar de hacer negociaciones antes de permitir que un caso llegue a un juicio arbitral. Bueno, hemos pasado dificultades a lo largo de los años. Usted en carne propia, su familia vivió acontecimientos en la década de los 60, luego se avanzó en regímenes militares con golpes que también dejaron incertidumbre a la nación. Recorremos el tiempo y llegamos a la situación del 2009, que provocó la salida del expresidente Zelaya. Con todos estos problemas que ha enfrentado el país, si nos ubicamos en el diario vivir, lo que tenemos hoy, ¿qué advierte ha pasado en la sociedad que está tan convulsa ahora misma, con manifestaciones casi a diario en diferentes frentes? Solo para mostrar un ejemplo, hoy habían 11 grupos de conflicto reportados por la policía en diferentes áreas, pero con mucho énfasis en tema político-sanitario. Correcto. La primera parte de su pregunta, los sucesos del 2009. Para mí no hubo un golpe de Estado, hubo un autogolpe, porque el que efectuó acciones para que se produjese la reacción de los aparatos legislativos y defensivos de Honduras fue el propio presidente de aquel momento, el presidente Zelaya. Yo tengo todavía un disco con el discurso que él presentó en Casa Presidencial diciendo: los alcaldes se reeligen, los diputados se reeligen, ¿por qué no se va a reelegir el presidente de la República? Era una clara alusión a una violación a la Constitución de la República que él quería hacer. Él quería que se pudiese reelegir el presidente de la República a pesar de estar prohibido. Y eso trajo como consecuencia todos los sucesos del 2009. Fue un autogolpe. Él lo ideó, él lo preparó, él lo estudió, él emitió decretos que después tuvo que derogar y luego nuevos decretos para que le permitieran hacer consultas en el país dirigidas a la modificación de la Constitución de la República para poderse reelegir. O sea que el aparato estatal reaccionó conforme a la Constitución y reaccionó conforme a las leyes. Y de ahí para acá, ¿qué pasó con el expresidente Zelaya? Siguió haciendo lo que hizo en el último año de gobierno. Se acercó al socialismo del siglo XXI, a los países socialistas en América del Sur. Aquí trajo a Evo Morales, trajo a Maduro, hizo las banderas de los países que tenían como gobierno el socialismo del siglo XXI en Sudamérica, arrió las banderas de Centroamérica y comenzó con un discurso dirigido a sustituir el régimen democrático representativo hondureño por el socialismo del siglo XXI. ¿Qué ocurre ahora? Exactamente lo mismo. ¿Cuáles son las vinculaciones de la señora presidente con los regímenes del socialismo del siglo XXI? Va a pronunciar discursos haciendo toda clase de alusiones a los beneficios del socialismo y de cómo quieren impulsar en Honduras el socialismo democrático, así le llaman. El socialismo democrático es contrario a la democracia, que es el régimen que está en nuestra Constitución de la República. Desprecia y entra en antagonismo con potencias como los Estados Unidos de América, utiliza foros de las Naciones Unidas para demostrar su falta de comprensión a la democracia latinoamericana y se enfoca exactamente en la misma posición. ¿Qué ocurre entonces? Que crea internamente una convulsión. ¿Hay violencia? Sí, hay violencia. ¿A dónde hay violencia? Todos los colectivos de Libre, que son la Mancha Brava de Libre, lo que Carías tenía como Mancha Brava, hoy está en la Mancha Brava de Libre. Van a hacer violencia, se van a las secretarías de Estado, van a las mismas oficinas que están en el centro cívico, ejercen violencia contra las personas que hacen cabeza en esas dependencias y quieren que por la fuerza se empleen personas para satisfacer el clientelismo político. En Progreso ocurrió lo mismo. Es una presión violenta
para tratar de poner simpatizantes en puestos de gobierno. El tema es que la violencia es el arma de las personas que no tienen argumentos. La violencia se utiliza cuando no hay razonamientos que puedan ser aceptables y que puedan ser entendidos por los demás. Y llegar a la violencia es prácticamente ponerle una trampa, ponerle un quiebrapatas a la democracia y a las autoridades, pero no hay reacción. ¿Y cómo debe tenerse un planteamiento cuando entran de forma pública, digamos, los políticos? Aquí teníamos unas imágenes que compartíamos y usted hace referencia a lo que ocurrió más temprano hoy en el Progreso y Oro, donde se habla que diputados del partido de gobierno son los que promueven una movilización de grupos campesinos protestando por el nombramiento de personal de la salud. Las protestas son válidas y están enmarcadas dentro de la manifestación de un objetivo a cumplir. Pero campesinos en el tema sanitario es primera vez que registramos, por lo menos en los últimos años, este tipo de acontecimientos. ¿Quién es el llamado a intervenir ya cuando los políticos están de lleno? ¿El ministro como tal o un llamado de atención de la gobernante? Me parece que el ministro es un subalterno de la presidente de Honduras y quien debe de actuar y quien debe de poner orden en el país es ella. El presidente de la República. No hacerlo es crear un caos y este país vive de caos en caos. Caos por la violencia de los colectivos, caos en el sector magisterial, caos en el Ministerio Público, caos en el Congreso Nacional, nombramientos ilegales al margen de la Constitución de la República. Vamos de caos en caos y eso no le conviene al país y no le conviene tampoco a la ciudadanía, y el mismo gobierno se va a aprovechar de eso para tratar de sembrar un ambiente no solamente de violencia, sino que también para tratar de callar a las personas. Pero lo que hay que hacer es no tener miedo, no tenerle miedo a las acciones que son estudiadas y construidas para animar el caos en este país. Hay que ser valientes y hay que ser apasionados en la defensa de la democracia. Los partidos políticos, todos sin excepción, deben de reorganizarse, deben de despertarse, tienen que darse una sacudida a los partidos políticos para que busquen primero internamente su propia unidad y después la unidad del país, la unidad de Honduras. Si no tenemos buenos candidatos para las próximas elecciones, vamos a seguir de mal en peor. Me parece que los partidos pequeños, los partidos que están comenzando y los partidos que ya son centenarios tienen que reorganizarse internamente, tienen que mover sus órganos departamentales, sus órganos municipales, sus órganos en cada uno de los barrios y colonias para reorganizarse, para reestudiar los estatutos de sus propios partidos y para saber qué es lo que mueve a un partido político, cuáles son los principios básicos que tenemos para estar en política, porque en política no se está para conseguir un empleo, para conseguirle una chamba a un hijo o a una hija, para tener a alguien en un consulado en Europa, en Estados Unidos o en Sudamérica. No, esa no es la ambición de un político. La ambición de un político es hacer el bien común, y el bien común se hace a través de la legislación, a través de la aplicación de la justicia y a través de las normas que puede aplicar el Poder Ejecutivo. Muy bien, el abogado Mauricio Villeda Bermúdez, diputado liberal al Congreso Nacional, con nosotros al banquillo. Vamos a una pausa, ya venimos con más. Estoy totalmente de acuerdo con la unidad y el primer paso para lograr a esa unidad sea que ninguna de las personas que ha sido candidato a la presidencia de la República por el Partido Liberal aspire nuevamente. Y me referí concretamente a 3 personas: a Yanni Rosenthal, a Luis Zelaya y a Mauricio Villeda. Ninguno de los 3 debe de optar
a una candidatura por el Partido Liberal porque ya fuimos desechados. Seguimos al banquillo con el abogado Mauricio Villeda Bermúdez. Usted me dice que hay que pegar una sacudida, que hay que encontrar liderazgo válido y no tener miedo. Y es que he encontrado miedo en algunos dirigentes. Bueno, le voy a preguntar por el Partido Liberal, que es donde usted está, abogado. Hay mucho miedo en algunas personas porque creen que pueden haber reacciones en contra de ellos. En el caso del Partido Liberal, hay 2 diputadas mujeres a las que les han mandado mensajes de que mejor estén calladitas, que mejor no opinen, porque si no les puede ir mal. Imagínese usted dentro del Congreso Nacional, dentro del propio Congreso Nacional, no digamos las agresiones públicas que continuamente hay entre los diputados de Libre y los diputados del Partido Nacional. Y lo otro es la compra de conciencias. No es posible que en este siglo, y cuando hemos visto todo lo que produce la corrupción, haya compra de conciencias. Hay diputados que todavía están pensando en cuánto les van a dar mensualmente para hacer proyectos. Y el hacer proyectos no es un tema del Poder Legislativo. Imagínese usted que estaban reclamando el pescado para Semana Santa. Diputados reclamando el pescado para Semana Santa. Eso es algo que hay que denunciar. Yo invito a la teleaudiencia de los distintos departamentos que le exijan a sus diputados que sean coherentes con los principios de sus respectivos partidos políticos. No puede ser que lleguen al Congreso a venderse, a negociar, que lleguen ahí a decir toma y daca. No, esa no es la política. Y tampoco fueron electos para hacer ese tipo de negociaciones. Los diputados fueron electos para legislar a favor del pueblo hondureño. No podemos permitir ese tipo de corrupción ni en el legislativo ni en el ejecutivo. Y a veces los ofrecimientos de dinero no vienen del poder legislativo, sino que vienen a los diputados del poder ejecutivo, que es peor todavía porque es una injerencia de un poder en otro poder del Estado. Eso hay que eliminarlo y hay que denunciarlo cuando se tengan las pruebas concretas. Me parece que la ética y la política pueden caminar juntas, pero el diputado tiene que creer que la ética y la moralidad pública son fundamentales para el desempeño de sus cargos. ¿O es una muestra que en el legislativo no hay liderazgo y tiene que venir desde el poder ejecutivo la mediación para encontrar los consensos? En el poder ejecutivo estamos divididos en la bancada del Partido Liberal. Habemos varios grupos. Unos grupos están controlados por Libre, otro grupo está controlado por algún líder del Partido Liberal y otro grupo estará controlado por otro grupo, por otro líder del Partido Liberal. Y eso no le conviene al Partido Liberal y no le conviene a Honduras. La unidad. Mire, anoche, Chendo, estuve 42 minutos en una llamada telefónica de personas del occidente del país que reclaman la unidad del partido. Quieren la unidad del partido porque saben que un partido dividido no va a llegar a ninguna parte. Mi respuesta fue, estoy totalmente de acuerdo con la unidad. Y el primer paso para lograr a esa unidad sea que ninguna de las personas que ha sido candidato a la presidencia de la República por el Partido Liberal aspire nuevamente. Y me referí concretamente a 3 personas. A Yanni Rosenthal, a Luis Zelaya y a Mauricio Villeda. Ninguno de los 3 debe de optar a una candidatura por el Partido Liberal porque ya fuimos desechados, por cualquier razón que haya sido. Se demostró que el pueblo no nos quiere a ninguno de los 3 encabezando fórmulas del Partido Liberal. Busquemos a alguien nuevo, alguien que pueda unir, porque también esos liderazgos internos lo que hacen es crear rencillas internas dentro del Partido Liberal y un grupo no va a apoyar a otro grupo. Y vamos a tener entonces una división que nos va a debilitar. Necesitamos un candidato de unidad,
un candidato o una candidata dentro del Partido Liberal que sirva para unirnos como partido y que la unidad sea en base no a personas, sino que en base a los principios del Partido Liberal. Que tiene una nueva cara. Una nueva cara. Y hay reclamo en todas partes del país. Se han creado incluso nuevos chats de liberales que están pidiendo unidad de oriente a occidente, de norte a sur, pidiendo la unidad del partido. Ya hoy, por ejemplo, hubo una buena persona, un magnífico exalcalde liberal de Tela, que dijo: yo pongo X cantidad de miles de lempiras para que se hagan banderas liberales, que vuelva a levantarse el ánimo dentro del Partido Liberal y que la bandera liberal flamee. Pero la bandera liberal es algo muy delicado, porque nadie es liberal simplemente porque quiere ser liberal. Es liberal porque hay estatutos, porque hay principios que hay que cumplir. ¿Cómo ves estos liderazgos de los alcaldes, que son la segunda fuerza política, hablando de los términos edilicios del país, y es prácticamente el sostén que tiene en base al último comicio electoral el Partido Liberal? Me da lástima hablar de ese tema. Si usted analiza los resultados de las elecciones últimas del Partido Liberal de Honduras, usted va a ver los votos que sacaron los alcaldes muy altos, los votos que sacaron los diputados mucho más abajo y los votos que sacó el candidato a la presidencia de la República también abajo. ¿Por qué? Porque no hay convencimiento de los alcaldes que tienen que apoyar a sus candidatos a diputados y a su candidato a la presidencia de la República. Si hubiese esa unidad granítica interna dentro del Partido Liberal, sería otra cosa. Y en el caso mío, cuando yo fui candidato a la presidencia de la República, también puedo decirle que hubo alcaldes que decían: alcalde fulano de tal, presidente Xiomara, porque también ella era candidata a la presidencia en aquella época. Y cero apoyo para los candidatos a la presidencia de la República. Eso no es liberalismo, eso no es incluso hondureñismo o patriotismo, porque es una traición al partido no apoyar a sus propios candidatos. Es decir, revisarían en la participación de los alcaldes los que van en línea pura, por decirlo así: alcalde, Congreso y presidencia, que no haya variación. Así debería de ser, porque somos un partido político con una ideología, y la ideología la hacemos después gobierno, y el gobierno en beneficio del pueblo. Cuando el gobierno de la Segunda República de Vida Morales, él decía con toda claridad y con la contundencia del momento: denme el voto y se lo devolveré en obras. Eso es lo que hace el Partido Liberal cuando está en el gobierno: devolver la confianza, devolver el voto en obras, no importa si son legislativas o si son obras físicas. Y ahorita, a 60, 70 años de aquel gobierno liberal, hay leyes que no han sido modificadas. Hay obras que continúan ahí sirviendo a Honduras, a la ciudadanía. Uno de ellos, el Hospital Materno Infantil, para ponerle un ejemplo. Ahí está sirviendo al país. Entonces debe de haber esa unidad. Ahora, no ha ocurrido esto que estoy mencionando, no es una generalidad, porque hay alcaldes que ganaron en los 3 niveles. Alcaldes que ganaron en el nivel presidencial, en el nivel municipal y en el nivel legislativo. Y están buscando ya, o por lo menos Mauricio Villeda tiene identificada una persona que bien podría ser el abanderado de una recuperación del Partido Liberal. No sé si están a tiempo, o estos coqueteos que han tenido primero con el Partido Nacional en el régimen anterior
y ahora con esta oportunidad que abrió Libre para un cogobierno, los está sepultando? El cogobierno que se anunció es una lápida, es ponerle aquí murió el Partido Liberal. Y si eso ocurre, van a haber responsables. Y los responsables son las personas que van a tomar o que tomarían la decisión de hacer un cogobierno. Porque no podemos tener un cogobierno con un régimen que persigue a los liberales. Usted escucha en las redes sociales de Libre los señalamientos que nos hacen a los liberales. Eso es claro. Son personas que atacan al Partido Liberal, porque donde sale un alcalde de Libre no sale un alcalde del Partido Liberal. Y donde sale un diputado de Libre no sale un diputado del Partido Liberal. La gente de Libre mayoritariamente vienen del Partido Liberal, vienen de ahí, pero hay algunos que son muy radicales y que nos atacan, nos utilizan y nos quieren utilizar. Y sería tremendo ser cogobierno de un régimen que no cree en los principios del Partido Liberal. El tema, por ejemplo, de la defensa del derecho a la vida, desde que la vida comienza, desde el momento de la concepción. Libre está a favor del aborto, el Partido Liberal está a favor de la vida. El tema de la familia y del derecho que tienen los padres de familia a ejercer la patria potestad sobre sus hijos menores de edad. Quieren ahora impulsar una política de educación obligatoria para enseñar lo que es la educación de género, que va en contra del derecho natural, que va en contra del derecho de los padres de familia. ¿Por qué irrespetar? ¿Por qué irrespetar a los padres de familia y a la autoridad que tienen por Constitución, por la Constitución de la República, sobre sus hijos menores? No podemos ser cogobiernos con las personas que están pensando de esa manera. ¿Por qué pensar en ser cogobiernos si las células violentas de Libre se toman las secretarías de Estado, se toman las oficinas públicas, se toman las calles, paralizan el tráfico, se toman las carreteras? ¿Por qué ser cogobierno con personas que están instando a la violencia si el Partido Liberal cree en el diálogo? El Partido Liberal cree en resolver los problemas de manera pacífica. ¿Por qué intentar ser cogobierno con ese tipo de personas? ¿Por qué ser cogobierno con un partido que promueve la corrupción? ¿Hay o no hay nepotismo en este gobierno? ¿Es o no es una familia la que nos está gobernando en Honduras? ¿Y el nepotismo es corrupción o no es corrupción? El nepotismo es corrupción en cualquier país del mundo. ¿Hay o no hay corrupción en la Junta Directiva del Congreso Nacional cuando tienen 2 diputados que tienen sentencias firmes en su contra, que están en la lista Engel y que no deberían de estar ahí? Son amigos, nos saludamos, pero por el respeto a la institución del Congreso Nacional no deberían de estar ahí. Y podemos ser cogobierno cuando hay actitudes de falta de transparencia como esa. Podemos ser cogobierno cuando se reparte el pescado para comprar, y yo no sé si los jóvenes entienden lo que es el pescado, pero el pescado es como una bonificación, como una mordida que se le da a algunas personas para que actúen en determinada forma. Podemos estar nosotros de acuerdo cuando el Partido Liberal vive de promover la transparencia, y no solamente la transparencia política, sino que también la transparencia en los propios actos personales. Me parece que no podemos ser cogobierno. Esta idea del cogobierno yo creo que surge, y esta es una hipótesis que tengo, porque se formó el Frente Legislativo Multipartidario, en donde hay diputados de distintos partidos políticos para defender la democracia, para defender la Constitución, para defender la alternabilidad, para defender el Estado de Derecho. Y cuando se crea ese frente en el Congreso Nacional, entonces
viene una idea nacida en Libre y posiblemente aceptada por algunas personas que quieren destruir el partido para crear entonces un cogobierno. No lo podemos permitir. Muy bien, el abogado Mauricio Villeda Bermúdez, una pausa, ya venimos con más. Les amenazan y les dicen que mejor se estén calladitas, que mejor no hablen, que mejor no se opongan a lo que Libre está proponiendo en el Congreso Nacional. Y quiero ser claro, no es todo Libre el que actúa de esa manera. Son algunas personas en Libre las que están tratando de coaccionar a algunos diputados liberales, ya sea con puestos para sus hermanos, para sus hijos, o con amenazas directas para algunas mujeres que han habido. Seguimos al banquillo con el abogado Mauricio Villeda Bermúdez. Se me quedó ahí algo. ¿Quiénes son esas dos diputadas que amenazaron? Son damas, me dice. Son damas, son mujeres. Prefiero no mencionar sus nombres porque puede haber mayor actos de violencia verbal en su contra. Pero ellas saben y han de estar asintiendo con la cabeza, es cierto. ¿Y qué tipo de amenaza es, abogado? Les amenazan y les dicen que mejor se estén calladitas, que mejor no hablen, que mejor no se opongan a lo que Libre está proponiendo en el Congreso Nacional. Y quiero ser claro, no es todo Libre el que actúa de esa manera. Son algunas personas en Libre las que están tratando de coaccionar a algunos diputados liberales, ya sea con puestos para sus hermanos, para sus hijos, o con amenazas directas para algunas mujeres que han habido. Y en el caso suyo, usted es un hombre beligerante y que actúa sin temores en la Cámara. Lo hemos visto incluso cuando se pone de pie, cuando no se le cede la palabra y se mantiene firme en sus posiciones. ¿Le han mandado advertencias, mensajitos o no ha pasado eso? No, y saben que cualquier mensajito o cualquier amenaza que me hagan no va a dar ningún resultado. Me quitaron un asistente que tenía en el Congreso, no lo volvieron a emplear, pues ahora trabajo sin asistente. Pero conmigo no hay vuelta de hoja. Pueden hacer lo que quieran y seguiré siendo el mismo, porque repito, para estar en política hay que estar convencido de que estamos haciendo el bien, de que estamos en la ruta correcta, que estamos defendiendo los valores y los principios, no solamente del partido, sino que los valores y los principios que están en la Constitución de la República y que nos heredaron nuestros padres. Y estamos también defendiendo el honor personal. No podemos prestarnos absolutamente a ninguna de esas triquiñuelas que pueden haber. Hay una frase que Morazán utilizaba, que yo la he repetido un par de veces. Morazán decía, si avanzo, sígueme. Si me detengo, empújame. Si retrocedo, mátame. Y en política hay que ser coherentes con las posiciones que Morazán tenía durante su vida. Así es que pueden venir amenazas de donde quieran. Ya me pasó una vez que me atravesaron un carro, que se bajó un tipo encapuchado, que me puso un rifle enfrente y lo único que me dijo fue cuidadito, cuidadito, cuidadito. Retrocedió, se fue y seguí exactamente igual. Pueden haber ataques. Recuérdeme hace cuánto fue eso, ese cuidadito, cuidadito. Eso fue durante una campaña interna del Partido Liberal pasada. Venía yo del Hato de en medio, antepasada. Era en el gobierno de Juan Orlando Hernández. Veníamos del Hato de en medio, estaba lloviendo, había terminado la concentración por la lluvia, yo iba a mi casa y escasas cuadras antes de llegar a mi casa me atravesaron un carro, se bajó un tipo con pasamontañas, con un rifle, me apuntó, me quiso amedrentar. No era robo porque me hubieran tratado de llevar lo que tenía, tampoco era secuestro, tampoco era robo del automóvil. Y le repito, no hay cuidadito que valga. Aquí estamos adelante y estamos luchando por convicciones, estamos luchando por lo que creemos que debe hacer el Partido Liberal. Y los jóvenes que van a votar en las próximas elecciones
están viendo ahorita todas las actitudes que está haciendo el partido de gobierno y las están criticando, porque una cosa fueron las promesas de campaña y otra cosa son lo que se está haciendo en la actualidad. Y eso de querer hacer un cogobierno en base a ofertas a los diputados es algo dañino. Ninguna persona, aunque haya trabajado con Mel en los gobiernos pasados, ninguna persona que se sienta liberal debe de cometer actos para ponerle la lápida a la tumba del Partido Liberal. Al contrario, tenemos que salir de las catacumbas, porque nos quieren en las catacumbas, nos quieren callados, nos quieren sin hablar. Tenemos que salir de ahí a las calles, a la luz pública, hablar de nuestros valores, hablar de nuestros principios y busquemos esa persona que puede ser el candidato de unidad del Partido Liberal, porque nos hace falta encontrarlo. Hay varios, hay muchos, pero también quieren dedicarse a sus asuntos personales y no dedicarse a la política. La política es un sacrificio. Hay muchos que creen que la política es para ir a lucrarse, pero no es así. Hay personas que han dado ejemplo, que han entrado a la política y que han salido igual o peor que cuando entraron a la política. Y el bien común es fundamental, hacer el bien común para la mayoría de los hondureños. ¿Y cómo esperan construir un partido sólido? Bueno, desde la plataforma donde ustedes hoy luchan, el Congreso Nacional, donde un número de 22 diputados no han mostrado la solidez a la cual ustedes aspiran, y usted lo expresa, abogado, porque ahí estamos claros que hay unos diputados que ya incluso forman parte de la directiva del Congreso, que hay otros diputados que han mostrado, incluso alcaldes, su intención de escuchar la propuesta de Libre para un eventual cogobierno desde el legislativo con oportunidad en el ejecutivo, y otro grupo de diputados que les hemos visto una línea más independiente dentro del hemiciclo. Yo creo que el que tiene la batuta en la mano es el pueblo. Si usted que nos está viendo conoce que el diputado de su departamento no está siendo leal al partido y leal a Honduras, llámelo, critíquelo, exíjale. Si usted en el municipio que sea nos está viendo y ve que su alcalde no tiene posiciones coherentes con la ideología liberal, haga lo mismo, visítelo, cuestiónelo públicamente si hace falta. Lo primero debería ser acercarse a ellos en privado y si no hacen caso, lo segundo es hacerle un reclamo público, porque no podemos destruir al Partido Liberal. Y cuando no hay unidad en los 3 niveles de elección popular, no hay unidad alrededor de principios y valores del liberalismo, lo estamos destruyendo, lo estamos atacando, lo estamos traicionando. Y perdone que hable con esta claridad, pero eso es lo que ocurre. Cuando una persona no le es leal a los valores y a los principios del partido, lo estamos traicionando. Y el pueblo lo sabe, y el pueblo lo olfatea. Y el pueblo tiene que ir a su alcalde o a su diputado para reclamarle una conducta coherente con el Partido Liberal de Honduras. Y el rol del Central Ejecutivo como órgano directriz de esta organización política, ¿cuál debe ser? En este momento, que es crítico porque el partido busca resurgir en medio de una crisis política que vive la nación y los resultados no han sido nada halagüeños si vemos los últimos procesos electorales post-2009. La autoridad del partido tiene que tener mucho cuidado. Internamente hubo una votación para ver si se aceptaba o no el tema del cogobierno y la mayoría de los miembros del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal votaron en contra. O sea que ahí mismo, dentro del seno del Central Ejecutivo, hay un despertar a favor del propio Partido Liberal. ¿Qué tiene que hacer el Central Ejecutivo? Que organice los consejos departamentales, que no ha hecho nada para que los consejos departamentales estén vigentes. Que hable también con los miembros de los consejos municipales para que se reorganice el partido.
que vaya a los consejos locales en los barrios y las colonias para levantar al Partido Liberal, para decirles qué es lo que quiere realmente el partido hacer de acuerdo con sus propios estatutos. Imagínese usted que, como no lo hace la autoridad central, lo están haciendo a través de los chats. Ex diputados, ex alcaldes, ex líderes, ex candidatos se están reuniendo ahora para exigirle al partido la unidad, para exigirle al partido beligerancia, para exigirle al partido que mantenga su propia identidad, para que no nos convirtamos en un partido que va a ser absorbido por otro y que vamos a perder nuestra propia identidad política por cuestiones como, por ejemplo, tener 3 ministerios. Les han ofrecido 3 ministerios y quién sabe cuántas cosas más para que exista un cogobierno, pero no se trata de entregar al Partido Liberal a cambio de 3 secretarías de Estado. No, ese no es el Partido Liberal, ese nunca ha sido el Partido Liberal y ese no debe de ser el Partido Liberal. Guardemos nuestra propia identidad y exijámosle también a las autoridades centrales coherencia con lo que es el liberalismo, el liberalismo social. ¿Ve pronto unida la bancada o es una tarea compleja en este momento? Es difícil, no va a ser fácil, pero todo depende de los pobladores de los departamentos en donde hay diputados que se han apartado de la línea del Partido Liberal. En esos departamentos yo creo que hay que hacer una labor, hay que ir a las casas de los diputados. Los líderes de los distintos departamentos saben dónde viven los diputados, que vayan, que los visiten y que les exijan unidad dentro de la bancada del Partido Liberal. No podemos seguir así, permitir eso. Y yo creo que el pueblo tiene que reaccionar, las bases del partido tienen que reaccionar para que esto resulte. Si no, si hay mutismo, silencio, si hay inacción, entonces vamos a ser cómplices de una derrota próxima del Partido Liberal de Honduras. El abogado Mauricio Villeda Bermúdez, diputado liberal en el Congreso Nacional, con nosotros al banquillo. Una pausa, ya regresamos. Hay amenazas de las centrales obreras diciendo hemos estado muy quietecitos, pero podemos reaccionar en las calles. Esa es una amenaza a la democracia y no debería de haberse jamás pronunciado por alguien de una central obrera. Vamos a ver qué decisión se toma, pero el Partido Liberal hizo lo propio, presentó el proyecto, quiere darle trabajo a muchos jóvenes y a muchas madres que no lo pueden hacer ahorita porque no hay trabajo a tiempo parcial, pero no nos lo permite este gobierno. El responsable es este gobierno. Seguimos al banquillo con el abogado Mauricio Villeda Bermúdez. ¿Qué está pasando en el Congreso? Se han vuelto un poder del Estado de trámites comunes, recibiendo encomiendas y aprobando mociones, pero leyes contundentes totalmente ausentes. Hemos sido la oficina de trámites del Poder Ejecutivo. Ahí se agenda y se somete a votación lo que quiere el Poder Ejecutivo, pero los proyectos de los diputados liberales, para hablar de mi bancada, no se discuten. Absolutamente no se discuten. Y tampoco hay reacción de las comisiones legislativas para emitir dictámenes. ¿Y qué explicaciones les dan? Yo creo que no les interesa que ningún proyecto del Partido Liberal salga adelante, porque hay proyectos que valen la pena. Por ejemplo, el tema... Ley de empleo por hora. Le planteo esto, y perdón que lo interrumpa porque usted es el proyectista, y la propia Corte Suprema de Justicia emitió ya una resolución que, si bien no es vinculante, es una opinión válida para considerarla en el hemiciclo. ¿Qué pasó? Mire, la ley del trabajo por hora tenía muchas deficiencias y los liberales aceptamos derogarla, pero llegamos a un acuerdo con Libre y le dijimos a Libre, hace falta un trabajo de jornadas que no sea la máxima legal, sino del trabajo parcial. Y queremos nosotros someter un proyecto. Libre dijo, estamos de acuerdo con eso. El jefe de la bancada de Libre
Sarmiento dijo totalmente de acuerdo y los vamos a apoyar. Presentamos 2 meses después de la derogatoria de la ley de trabajo por hora, presentamos nuestro proyecto para reformar un artículo del Código del Trabajo. ¿Y qué dice la reforma de ese artículo? Lo voy a leer. La propuesta nuestra, primero voy a leer lo que dice el Código del Trabajo. Los trabajadores permanentes que por disposición legal o por acuerdo con los patronos laboren menos de 44 horas a la semana tienen derecho de percibir íntegro el salario correspondiente a la semana ordinaria diurna. O sea que si yo trabajo 36 horas o 20 horas o 15 horas, de acuerdo con el código como está, me tienen que pagar las 44 horas. Adición propuesta por nuestro partido. Se exceptúa de lo anterior los contratos individuales de trabajo por tiempo indefinido, por tiempo limitado o para obra o servicio determinado que tengan por objeto satisfacer actividades que se desarrollen en periodos de tiempo entre 16 y 32 horas a la semana, en donde el patrono y el trabajador, los dos, podrán suscribir contratos individuales de trabajo en donde se pacta remuneración por las horas de servicio trabajado. Es decir, a igual trabajo, igual salario. Yo puedo pactar una jornada inferior porque la Constitución me lo permite y porque me da la gana trabajar parcialmente. No estoy obligado a trabajar una jornada completa si no lo puedo hacer. Hay muchos jóvenes, principalmente, que están siendo afectados ahorita porque no hay trabajo a tiempo parcial. Sí hay 13º mes en nuestro proyecto, sí hay 14º mes en nuestro proyecto, sí hay vacaciones en nuestro proyecto, sí hay seguridad social en nuestro proyecto. He visto, y lo digo no con el ánimo de señalar a nadie, pero he visto que hay algunos líderes y lideresas sindicales de las centrales obreras que mienten y dicen que esos derechos no están contemplados para el trabajo parcial. Sí están contemplados para el trabajo parcial, incluido el seguro social. Es falso que no lo haya, es falso que no se pague 13º, 14º, vacaciones, etcétera. Sí lo hay. Y en el Congreso nos han engañado. Nos han engañado porque... ¿Qué argumentan? Argumentan 2 cosas. Primero, argumentan que hay una ley que se llama del Consejo Económico y Social que debe ser aplicada y que en esta ley, que básicamente lo que dice es que tiene que haber una consulta tripartita cuando se trata de temas laborales, debe de ir a un dictamen, pero no es así, porque ese Consejo Económico y Social es un órgano de consulta del Poder Ejecutivo, no es un órgano de consulta del Poder Legislativo y mucho menos tampoco es un órgano de consulta de un proyecto de cualquier diputado. Entonces nos engañaron y dijeron que por eso no se podía discutir. Y después dicen que también hay que darle cumplimiento al convenio 144 de la OIT, donde también es tripartita. Pero ese convenio tampoco es aplicable, porque ese convenio se trata únicamente a lo referente a la OIT y a los gobiernos que tienen intención de presentar políticas a nivel internacional. El objeto de los procedimientos del presente convenio es celebrar consultas sobre respuestas de los gobiernos a los cuestionarios relativos a puntos incluidos en el orden del día de la conferencia de la OIT o las propuestas que hayan de presentarse a la autoridad o autoridades en relación con la sumisión de los convenios, etcétera, etcétera. Entonces, las 2 trabas que nos pusieron son trabas mentirosas, son trabas para engañarnos. Y esa fue la recomendación que le dieron al presidente del Congreso, lo engañaron a él y engañaron al Pleno. ¿Y qué se reserva como partido y sobre todo cuando se obtiene un apoyo que supera la mayoría simple? Lo que en ese momento iba a ocurrir es que el que el proyecto iba a ser aprobado, pero no se hizo por esas trabas y esas mentiras que se esgrimieron en la sesión del Congreso, tanto así que la sesión se suspendió, se levantó y no se siguió con la sesión. Después hubo cabildeo con las centrales obreras y ellos argumentan que son de aplicación esos convenios de la OIT y el Consejo Económico y Social que no son aplicables, lo siento mucho, pero no son aplicables porque el propio convenio y la propia ley de la CS así lo dice. Pero ahora hay amenazas. Hay amenazas de las centrales obreras diciendo hemos estado muy quietecitos,
pero podemos reaccionar en las calles. Esa es una amenaza a la democracia y no debería de haberse jamás pronunciado por alguien de una central obrera. Vamos a ver qué decisión se toma, pero el Partido Liberal hizo lo propio, presentó el proyecto, quiere darle trabajo a muchos jóvenes y a muchas madres que no lo pueden hacer ahorita porque no hay trabajo a tiempo parcial, pero no nos lo permite este gobierno. El responsable es este gobierno. Abogado Villeda, le agradezco su tiempo. Con mucho gusto. Saludos a todo el pueblo hondureño. El abogado Mauricio Villeda Bermúdez, diputado liberal, con nosotros al banquillo. Por su sintonía, muchas gracias.